Vamos a orar, hermanos. Póngase tantito de pie para que sea el Señor quien ministre esta palabra. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, esta hermosa mañana, Señor. Sabemos que tu Santo Espíritu está en este lugar, en este altar, Señor, y en la presencia de tu palabra, Padre. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que nuestros oídos espirituales sean abiertos, nuestro corazón, Señor, sea preparado, Señor, para recibir esa semilla, porque tú darás frutos al 100 por uno, Señor. Que todo espíritu, Señor, que se oponga a la verdad, a la espada, a la luz, Señor, sea echado fuera de este lugar, de nuestro entendimiento y nuestros corazones, Señor. Usa mis labios, mi mente y mi corazón, Padre. Declaramos que toda palabra de hombre, Señor, es echada fuera en el nombre de Jesús. Declaramos este momento en el nombre de Jesús, bajo la santa unción y ministración de tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a sentarnos, hermanos. Aleluya. Y vamos a ir leyendo, ¿verdad? Gloria a Jesús. Vamos a ir leyendo ahí. Y dice la palabra de Dios, hermanos, capítulo 6, versículo 10 al 24. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos, y amor con fe de Dios Padre y Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Aleluya, hermanos, por esta palabra, ¿verdad?, que viene nuestro Señor para nosotros hoy. Y creo que muchos de nosotros, hermanos, hemos ya leído, ¿verdad?, muchas veces esta palabra, ¿verdad? En Efesios 6, 10, 24, hermanos, repetidamente se nos ha dicho, ¿verdad?, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿verdad? Y entonces el apóstol Pablo, hermanos, estaba hablando por inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad?, a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Y él dice, hermanos, el principio del versículo 10: por lo demás, hermanos míos. ¿A qué se estaba refiriendo Pablo con esta palabra, por lo demás? ¿Verdad? Quiere decir que había algo, hermanos, que antecedía a la iglesia, que le estaba perturbando a cumplir el propósito que Cristo había puesto ya en cada uno de ellos como iglesia, ¿verdad? Como la iglesia de Éfeso, que, ¿verdad?, era una de las 7 iglesias, ¿verdad?, que lo acabamos de ver, ¿verdad?, representadas también aquí en el menorá, ¿verdad? Entonces, hermanos, gloria a Dios por todo lo que nos está enseñando, ¿verdad? Entonces dice, por lo demás,
paz, ¿verdad? Por eso nosotros orábamos que toda preocupación que nosotros tenemos, toda angustia, ¿verdad? A lo mejor hoy vienes pleno, vienes feliz, a lo mejor todo está bien con tus hijos en plenitud, a lo mejor todo está bien en tu trabajo, ¿verdad? A lo mejor todo está bien en tu familia, a lo mejor todo está bien en tu comunidad, ¿verdad? Pero a lo mejor no, ¿verdad? Entonces Pablo en esos tiempos estaba dirigiendo a la iglesia de Éfeso. Entonces podemos ver que los problemas, hermanos, las angustias, los miedos, las necesidades, las enfermedades, ¿verdad? Siempre han existido, ¿verdad? Desde Adán. Amén. Amén. Y fue la cosecha del ¿qué? Del pecado, ¿verdad? Y lo que podemos ver y entender, hermanos, de acuerdo a la palabra, que todo esto va en aumento, ¿verdad? Cada día más. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, ahora nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Por medio del Espíritu nos dice a nosotros y nos habla a nuestros corazones por nuestro nombre y nos dice, hermano, ¿qué es lo que te aflige? ¿Qué es lo que te angustia? ¿Qué es lo que te aparta de mí? ¿Qué es lo que está robando tu primer amor que tú tenías conmigo? ¿Qué es lo que te está alejando de la oración? ¿Qué es lo que te está metiendo a duda? ¿Por qué no estás recibiendo la paz que yo he dejado sobre el mundo? ¿Por qué no estás recibiendo mi amor? ¿Por qué no estás haciendo lo que yo te dije, verdad? Y hay algo, hermano, que lo está impidiendo, dice la palabra de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea que las acechanzas del diablo, hermanos, van a golpear a la iglesia. Y muchos, de acuerdo a esta palabra, van a caer, hermano. Y muchos, de acuerdo a esta palabra, están cayendo. Por eso dice la palabra de Dios, para que podáis estar firmes, como los soldados, de pie. Pase lo que pase, de pie. Pase lo que pase, de pie, hermano. Pero no vamos a poder estar firmes, ¿verdad? No vamos a poder estar firmes, hermanos, si no tenemos, ¿verdad?, el respaldo de Dios, la fortaleza de Dios. Y entonces dice la palabra de Dios, hermanos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y nos los describe Pablo, ¿verdad?, a los demonios, nos describe cómo están organizados, ¿verdad? Nos describe, hermanos, cómo trabajan sobre nosotros. Y él dice que ellos están organizados, hermanos, como muchas veces la iglesia no está organizada, ¿verdad? Y él dice, hermanos, que hay una división, y él nos nombra así, hermanos. En primer lugar están los principados. Principados, viene de la palabra príncipe. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién? ¿Fuerte? El diablo. Entonces él tiene principado y también tiene demonios con más autoridad, ¿verdad? Entonces en primer lugar están los principados, y es nuestro primer enemigo, el principado, hermano, porque la palabra de Dios dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Acuérdense del siervo Job, ¿verdad?, que era apartado del mar, ¿verdad? Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿verdad?, porque él tuvo una reunión con sus ángeles, ¿verdad? Y por ahí llegó Satanás. ¿Y qué le preguntó el Señor? ¿De dónde vienes? Dijo, de merodear la tierra, ¿verdad? Y el Señor le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Y qué dice Satanás? ¿Acaso de mi Job en balde, verdad? No lo ha cercado, ¿verdad?, con una valla, que yo no puedo hacer nada. Y hermano, nuestro Señor no nos ha cercado con la presencia del Espíritu Santo, pero muchas veces ese cercado, hermano, cae. Ese cercado cae. Y entonces podemos decir, ¿por qué pasó, verdad, al siervo Job todo esto? ¿Por qué aconteció todo esto? ¿Por qué tuvo que sufrir de esa manera, verdad? La pérdida de todos sus bienes, la pérdida de sus hijos, ¿verdad?
la pérdida de su salud, ¿verdad? Pero no la mujer, ¿verdad? A lo mejor Job quería perder la mujer, pero no la perdió, hermano, ahí la tenía. Que fue la que le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Y después se fue. Pues ese Satanás, hermano, que andaba merodeando la tierra, ¿verdad? Que enfermó al siervo Job, que le robó todo, ¿verdad, hermanos? Porque él vino a robar, a matar y a destruir. Es el mismo que está en contra de nosotros, y aquí nos lo está describiendo Pablo. Tenemos una lucha, hermano, contra principados, no es contra cualquier persona, ¿verdad? Siquiera fuera contra la persona que tú crees que es tu lucha, pero no es así, hermano. Es contra un principado, y él está usando a esas personas, ¿verdad? Para que se opongan, ¿verdad? A tu propósito, ¿verdad? Para que se opongan a que el espíritu de paz reine sobre tu vida, sobre tu corazón y sobre tu mente. Y entonces luego dice Pablo, hermano, contra potestades, contra los gobernadores, ya está hablando de gobernadores, ¿verdad? Nosotros tenemos presidentes, ¿verdad? Diputados, senadores, gobernadores, también ellos, ¿verdad? Tienen potestades que están arriba de los gobernadores, luego siguen los gobernadores, ¿verdad? Que empiezan a gobernar nuestras vidas, ¿verdad? Nuestras normas de conducta, nuestras formas de sentir las cosas, nuestras formas de pensar. Algo muy sencillo, hermano, a veces un hermano nos saluda, nos dice algo y lo malinterpretamos, ¿verdad? Y estamos tomando esas normas de conducta, hermanos, y ahí están esos gobernadores, ¿verdad? Ya no dejamos ni ponemos nuestra vida al cuidado de Dios. Ya no dejamos que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas, porque hay espíritus, hermanos, ¿verdad?, que provienen del principado, que ya están gobernándonos. Y sigue así Pablo instruyendo, hermano. ¿Quién le estaba dando toda esta revelación? A Pablo, el Espíritu Santo de Dios. Y dice, hermano, ¿verdad?, contra gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que no nada más es un demonillo el que anda por ahí atrás de nosotros, ¿verdad? Principados, ¿verdad? Potestades, gobernadores, ¿verdad? Huéspedes de maldad. Dice que andan por ahí en las regiones celestes, ¿verdad? Que ojalá y pudiéramos, hermano, verlos, ¿verdad? Tocarlos, y hasta un chanclazo les dábamos, ¿verdad? Pero no podemos verlos, hermanos. No podemos tocarlos, pero muchas veces podemos sentirlos. Tú puedes sentirlos porque Dios te ha dado un discernimiento de espíritu, hermano. Y donde va la luz, ¿verdad?, cesa la oscuridad. Y entonces, hermano, tú puedes sentirlo más. A veces he estado frente a una persona y de repente, o entras a algún lugar y de repente se siente tu piel chinita y helada, y sientes así como que feo, ¿verdad? ¿Qué crees que es lo que estás discerniendo, hermano? Todo eso que se está moviendo en los lugares celestes, ¿verdad? Y entonces por eso Pablo dijo, hermano, pues estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos de toda coraza y justicia. Hay algo bien importante, hermanos. Dice la palabra de Dios: ceñid vuestros lomos con la verdad. Aquí está la verdad. Pero hay un problema en la iglesia, ¿no? Hay un problema en el cristiano. Tenemos que entender la verdad. Tenemos que entender la palabra de Dios, si no, no estamos ciñendo nuestros lomos adecuadamente, ¿verdad? Y entonces ahí queda una puerta abierta, hermanos, y el cerco que Dios ha puesto sobre nosotros, ¿verdad?, es derribado por el enemigo, hermano, por desobediencia, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver. Y entonces, hermano, si nosotros nos vamos un poquito a la palabra, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Qué luchas y guerras estamos pasando, hermano, actualmente, verdad? Tú estás pasando por luchas. Yo creo que sí, ¿verdad? Pues yo también. Y entonces, hermano, luego, ¿qué se nos enseña dentro de las iglesias? Que los cristianos no debemos pasar por luchas, que los cristianos no debemos tener pruebas, que los cristianos no podemos tener necesidad económica porque estamos en pecado. Estás en pecado, ¿verdad? ¿Qué hicieron los amigos de Job cuando fueron a orar por él, hermano? En vez de ayudarlo, ¿verdad?, todavía fueron a orar por él, pero le dijeron: de seguro estás en pecado, por eso te está pasando eso, ¿verdad? No, hermano.
Muchas veces no vas a estar en pecado, muchas veces vas a estar en santidad, muchas veces vas a estar trabajando en la obra de Dios, tus hijos van a estar entrando a la obra de Dios, y es cuando las guerras y los ataques se te van a venir, hermano. Aguas cuando no tengas guerras, porque se nos está enseñando una doctrina así. Mira, el hermano sí está bien bendecido, mira, el hermano sí está predicando, practicando la palabra, obedeciendo los estatutos de Dios, no le pasa nada, todo está bien en su familia. Mas en el otro hermano no, algo ha de andar mal en él, algún pecado ha de haber cometido, ¿verdad? Así señalaron los tres amigos a Job, hermano, y no es así, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice, hermano, que cuando nosotros estemos inventados en la obra de Dios, Satanás se va a venir contra nosotros, y debemos de estar firmes, hermanos, en la oración. Y entonces, hermano, yo sé que tú estás pasando luchas, que todos estamos pasando luchas, ¿verdad? Pero ya ha habido luchas pasadas, hermano, que has tenido, y muchas de esas luchas que tú has tenido pasadas anteriormente ya las has superado, y tal vez muchas las superaste, ¿verdad?, antes de conocer a Cristo, y tal vez muchas las has superado ahora conociendo a Cristo, hermano, y tal vez muchas luchas o consecuencias de esas luchas las estás arrastrando desde tu pasado hasta el día de hoy. Antes de que conocieras a Cristo traías esas luchas, y ahora que conoces a Cristo sigues con esas luchas, hermano. Pero el Señor ha venido a quitar todo eso, porque Él cargó con nuestras aflicciones, ¿verdad? Él cargó con nuestros pecados, Él cargó con nuestras enfermedades. Aleluya. Eso no quiere decir que no vamos a pasar por un proceso. Eso no quiere decir que no vamos a pasar por las manos del alfarero. Eso no quiere decir que no vamos a pasar por un desierto. Eso no quiere decir que no vamos a ser arrojados al horno de fuego. Gloria a Dios, hermano. Y ahora, hermano, de esas luchas que tú tuviste pasadas, ¿cuántas has superado y cuántas no? ¿Cuántas luchas que tú tuviste pasadas todavía siguen presentes en tu mente y en tu corazón y siguen afectando, hermano, tu forma de vida y la forma de vida de los demás? Seguimos arrastrando, hermano, y tal vez ya no está ahí el principado atacando, ¿verdad? Tal vez ahora están los gobernadores, ¿verdad? Porque tienen, ok, este ya te lo traje, ¿verdad? Ahora tú tortúralo, ¿verdad? Ahora tú sigues maldiciendo no solo a él, sino a su familia, ¿verdad? Ahora tú sigues llevando a la enfermedad, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora tú síguelo manteniendo en la ignorancia. Ahora tú síguelo manteniendo en ese frío, ¿verdad? En esa indisciplina, en esa constancia, en ese placer de la carne que da la carne, ¿verdad? En ese placer que da el orgullo, ¿verdad? Y síguelo manteniendo, ¿verdad? Y hay otros espíritus encargados de algo más, hermano. Están bien organizados. ¿Y nosotros qué estamos haciendo, verdad? Y luego, hermano, nosotros también tenemos lucha, no solamente externas, no solamente económicas, no solamente con nuestros hijos, no solamente en la enfermedad. Tenemos luchas interiores, ¿verdad? Y esas muy pocos las ven y muy pocos las conocen, ¿verdad? Tenemos luchas interiores con nuestros pensamientos, hermano. Cuando nosotros conocemos a Dios y conocemos la verdad, ¿verdad? Ahorita decíamos que cuando un hombre conoce a Dios, hermano, ya no vuelve a ser igual. El otro día decíamos que cuando un hombre conoce a Dios, ya no vuelve a cometer pecado igual. A lo mejor sigue cometiendo el pecado, hermano. Sigue cometiendo el pecado, pero ya me está incomodando, ¿verdad? Él sabe que está mal. Pero ¿sabes qué queremos nosotros, hermano? Que los demás cambien. Que los demás cambien. Y eso para nosotros va a ser imposible cambiarlos, hermano. Lo que nosotros podemos hacer por ellos es orar, ¿verdad? Lo que tenemos nosotros, hermano, es que cambiar nosotros. Está bien, hermano. Nosotros tenemos, ¿verdad?, una codependencia de las demás personas. Tenemos una codependencia de la actitud de las demás personas. Y eso a todos nos pasa, hermano. Si tú saludas a alguien, ¿verdad?, y esa persona te saluda muy amable, tú te sientes bien. Pero ¿qué pasa si tú saludas a alguien, hermano, y esa persona te hace mala cara?
no nos sentimos bien, ¿verdad? Nos incomodamos y nos preguntamos por qué la reacción de esa persona, hermano. Entonces ahí existe una codependencia. Pero nosotros debemos de tener una dependencia de Dios, de Jesús, de su palabra. Por eso ahí Pablo está diciendo estar firmes en la palabra de Dios. Dice, se ciñan vuestros lomos con la verdad. De ahí es donde debes de tener tu dependencia. Y nosotros enfocamos nuestra dependencia hacia la actitud que están teniendo los demás, el comportamiento que están teniendo los demás, las actividades que están haciendo los demás, y eso nos cansa, hermano, eso nos trabaja, ¿verdad? Y entonces, gloria a Dios, hermano. Entonces tenemos una lucha interior y también tenemos una lucha exterior, ¿verdad? Yo creo que todos lo estamos viviendo, hermano. Y un pensamiento me puede llevar a una acción positiva, o un pensamiento me puede llevar a una acción negativa. Nuestra vida todo el día está llena de pensamientos. Vea esto y analícelo, hermano. Si usted, o hermana, si usted está en la cocina, ¿verdad? Está pensando, ¿verdad? ¿Qué es lo que sigue? ¿Verdad? Igual el varón, ¿verdad? Siempre está pensando, hermano. Y eso nos roba la paz, ¿verdad? Entonces pueden ser pensamientos, ¿verdad? Positivos, ¿verdad? Usted se ha preguntado cuántas veces trae el pensamiento, ¿verdad?, a su mente del nombre de Jesús. Y está diciendo, Señor Jesús, ayúdame. Señor Jesús, fortaléceme. Señor Jesús, dirígeme. Señor Jesús, abrázame. Señor Jesús, confórtame. Aleluya. O está diciendo, ¿verdad?, sus pensamientos, y le voy a hacer, y le voy a decir, ¿verdad? Y va a ver, ahora sí le va a doler, de mí no se va a burlar, ¿verdad? Y a mí me va a hacer lo que el viento le hizo a Juárez, y si ha pasado, podemos pensar eso, ¿verdad? Sí, hermano, sí lo pensamos, sí lo pensamos. O podemos cerrarnos definitivamente, ¿verdad?, nuestras mentes, ¿verdad?, a dejar que todo pase y transcurra, y a dejar y pensar que el tiempo lo va a mejorar todo, ¿verdad? Y hay por ahí un dicho que ya vendrán mejores tiempos, ¿verdad? Pero el tiempo es hoy, hermano. Hoy. El Señor decía, no se preocupen, no estén afanosos, afanados por el día de mañana. Cada día trae sus propios afanes, ¿verdad? Bastante tienen con los afanes del día de hoy. Aleluya. Y entonces, hermano, una acción de alguien me puede llevar a la paz, o una acción de alguien me puede llevar también a la tristeza, ¿verdad? Y esto pasa mucho dentro de los matrimonios, ¿verdad? Dentro de las familias, entre padres y hijos, ¿verdad? Entre hijos y padres. Entonces una acción de alguien me puede llevar a la paz o a la tristeza, hermanos. ¿Hay alguna acción de Jesús acaso que te pueda llevar a la tristeza? No. Actualmente. No, ¿verdad? Entonces solamente Él es fiel. Por eso solamente, hermano, ¿verdad?, Él es bueno, hermano. Cuando Él estuvo en la tierra, dijo, bueno solamente el Padre. Ahora Él está a la diestra del Padre, hermano. Él no nos va a fallar. Necesitamos empezar a hacer uso, ¿verdad?, de su palabra, de sus promesas, de su bendición, hermano. Y si nosotros seguimos estudiando, ¿verdad?, la palabra de Dios, ¿verdad?, y es algo que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Y digo necesitamos, y si buscamos en el libro de Hebreos, hermano, en el capítulo 12, en el versículo 1, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Hebreos 12, 1. Ya está ahí, adelante de Filemón y atrás de Santiago. Hebreos 12:1 dice la palabra del Señor, hermanos. Gloria a Jesús. Perdón. 12, versículo 11. Y dice la palabra de Dios, hermanos: es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después
da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, hermanos. Ahora la palabra del Señor, ¿verdad?, nos está hablando de la disciplina. A nadie nos gusta la disciplina, a nadie nos gusta que nos disciplinen, hermano. Para nosotros tener disciplina, ¿verdad?, para con nuestros hijos, hermano, a veces entramos en un conflicto, ¿verdad? En primer lugar, porque nuestros hijos a veces son muy desobedientes, hermano. Y en segundo lugar, porque a nosotros mismos como padres nos duele disciplinarnos, ¿verdad? Nos duele disciplinarlos, hermano, ¿verdad? A veces imponemos, ¿verdad?, castigos, ¿verdad? Pero ese castigo lo estamos imponiendo porque somos malos con ellos o porque los amamos. Entonces no es castigo, ¿verdad? Es disciplina. Pero la persona, ¿verdad?, que está recibiendo la disciplina lo percibe como castigo. Por eso nosotros decimos, o teníamos esa cultura, ¿verdad?, de decir, Diosito lo castigó. Decíamos Diosito, no Dios, ¿verdad? Y ahora decimos que nosotros no tenemos Diosito, ¿verdad? Tenemos Dios, grande, fuerte y poderoso. O decíamos, tal vez Dios me castigó. Dios disciplina, hermano. Entonces tú no castigas a tus hijos, los disciplinas y haces entender que no lo estás castigando. Si lo estuvieras castigando, lo dejarías hacer lo que él quisiera. Si lo estuvieras castigando, le darías la vida en libertad que él quiere. Entonces sí sería un castigo. Entonces si nosotros le hacemos saber a nuestros hijos, solo te estoy disciplinando. ¿Por qué te estoy disciplinando? Porque la palabra de Dios dice, hermanos, que después dará un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea que necesitamos practicar la disciplina. ¿Has escuchado, hermano? Tú mismo has dicho alguna vez, gracias a mi padre que se portó así de estricto y así de duro, ahora soy con quien soy. Gracias a mis padres que me mostraron y me enseñaron el buen camino, ¿verdad? Ahora tengo lo que tengo, ahora sé trabajar, ¿verdad? Ahora sé respetar, ahora no tomo lo que no es mío, gracias a esa educación, ¿verdad? Tú puedes recordar a alguien que diga, ¿verdad? Recuerdo cuando tomé esas 2 moneditas que no eran mías, ¿verdad? Y cómo me fue con mi padre, ¿verdad? O cómo me fue con mi madre, ¿verdad? Entonces nos disciplinaron y así es nuestro Señor, hermano. Así es nuestro Dios, nos disciplina, pero no nos gusta. Y nos va a disciplinar a través de su palabra, ¿verdad? Nos va a disciplinar, hermano. Entonces es algo que nosotros tenemos que ejercitar. Y mientras más nos ejercitemos, nos vamos a hacer más fuertes en la obediencia. Y mientras más obedezcamos, vamos a tener más cosecha de frutos, ¿verdad? Solo es meternos a la palabra de Dios. Hay algo más importante, hermanos. Solo es creerle a la palabra de Dios. Porque ya nos damos cuenta que no tenemos un diablillo como enemigo, ¿verdad? Tenemos un principado que está sobre el mundo como enemigo. Y él tiene, ¿verdad?, potestades. Él tiene también gobernadores. Y esos gobernadores tienen huésped como tal en las regiones celestes. Entonces, hermanos, tenemos un gran problema si no estamos siguiendo nuestros domos, ¿verdad?, con la verdad. Y dice la palabra de Dios, hermanos, gloria a Jesús, en Mateo 10, 34, 36, que Jesús iba a traer división. Y entonces, hermanos, si buscamos Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, 10, 34, 36, gloria a Jesús. Mateo 10, aleluya, 34, 36. Y dice nuestro Señor Jesús, hermanos, ¿verdad? No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de
su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digna de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y entonces, hermanos, el Señor nos está mostrando, ¿verdad?, que tenemos que ser dignos de Él, ¿verdad? Claro que Él nos ha justificado, ¿verdad?, por su gracia, por medio de su sangre, ¿verdad? Y entonces, hermano, dice el Señor, ¿verdad?, no piensen que he venido a traer paz sobre la tierra. He venido a traer división entre las familias, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Él ha venido a traer una espada. ¿Y cuál es la espada? La Biblia, la palabra, ¿verdad? Y entonces dice que la palabra, que la verdad, ¿verdad?, va a traer controversias, y que nuestros principales enemigos, no dice los únicos, dice tus principales enemigos van a ser los de tu casa. Y hagamos un análisis, hermano, en nuestro acontecimiento y en nuestra vida, ¿verdad? Cuando estábamos en la religión, ¿teníamos problemas con nuestras familias a causa de la palabra? No, ¿verdad? Todo era gozo, ¿verdad? Pero cuando nosotros empezamos a tomar la verdadera espada, la verdadera palabra, hermano, empezaste a tener problemas o discusiones. Entonces Jesús no se equivocó, ¿no? Empezamos a tener, y empiezan a preguntarte, ya te lavaron el cerebro, ¿verdad? Ya te convencieron, ¿verdad? Y entonces, hermano, no solamente nos lavaron el cerebro, es verdad, nos lavaron el alma, nos lavaron el espíritu, ¿verdad? Y fue la sangre de Cristo. Todo lo ha hecho nuevo Él, hermano. Y entonces, hermano, nosotros, ¿verdad?, muchas veces nos desesperamos y tenemos conflictos con nuestros seres que más queremos. Y nosotros sabemos, hermano, que si nuestros seres queridos, ¿verdad?, conocieran esta verdad, cambiarían sus vidas, ¿verdad? Por eso tenemos una gran obligación con nuestro testimonio, ¿verdad? Nuestro testimonio. Y debemos ser muy sabios, hermano, y estar cimentados en la mente de Dios para pasar este evangelio de la verdad a nuestras familias. No alejarlos, hermanos. Debemos entender que el cambio en nuestras familias no lo vamos a hacer nosotros. ¿O quién hizo el cambio en ti? ¿El pastor? ¿El hermano que te trajo aquí? ¿La familia o el familiar que te compartió la palabra? No. Fue el Espíritu Santo quien hizo el cambio en ti. Entonces debemos de ser pacientes, hermano. Y en primer lugar, antes que la palabra y que el evangelio, ¿verdad?, lo que va a traer a nuestras familias es nuestro testimonio, nuestra conducta, nuestra forma de hablar, nuestra paz interior, ¿verdad? Porque luego nos van a reclamar, pues no sales de la iglesia y mira qué genio te cargas, ¿verdad? No sales de la iglesia y mira tu comportamiento, ¿verdad? Porque siempre hay un señalador que nos está señalando, y es Satanás, ¿no? Y Satanás nos va a querer hacer sentir mal. Y entonces, fíjate lo que luego pasa, por nosotros querer pasar este evangelio a nuestras familias, a nuestros seres queridos, a la suegra que dice ahí, a la nuera, al padre, al hijo, hermano, ¿verdad? Por nosotros querer pasar el evangelio nos vamos a desesperar. Y por los ataques que recibimos, ¿verdad?, luego nos vamos a alejar de aquí. ¿Y quién lo dice? Jesús, hermano. Jesús, ve lo que está diciendo enseguida, ¿verdad? El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Porque luego lo que pasa, hermano, es que nos regresamos otra vez a donde estábamos, ¿verdad? Y ve lo que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Nadie ni nada es más importante que yo. Ni tu madre, ni tu padre, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esposa, ni tu esposa. Y entonces Dios no unifica familias. Sí, Dios unifica familias, ¿verdad?
La palabra de Dios dice a la mujer que si su esposo no le impide venir a la iglesia, no lo deje, no vaya a ser que por su estancia aquí también él se convierta, ¿verdad? Entonces tenemos una gran responsabilidad, ¿verdad? Igual los varones, ¿verdad? Entonces, hermanos, gloria a Dios, porque nuestro Señor no ha venido a traer paz en la tierra, sino división. Y también tenemos que tomar una actitud firme, ¿verdad? Si viene tu esposa o no a la iglesia, tú ven. Si viene tu esposo o no a la iglesia, tú ven. Si vienen tus hijos o no a la iglesia, tú ven a la iglesia. Dios tiene algo bueno para ti. Solo así, hermano, vamos a poder ganar las batallas de las acechanzas del enemigo que está siempre en contra de nosotros, hermanos, robándonos esa paz. Y si nosotros buscamos, hermano, más adelante, ¿verdad? En la palabra de Dios, en el libro de Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cuarto libro, en el capítulo 14, 27, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Juan 14, 27. Dice la palabra de Dios, hermanos. Ahora vean lo que dice el Señor. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Aleluya. Yo no la doy como la da el mundo, como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Primero, en el anterior versículo dice: yo no he venido a traer paz, ¿verdad? Pero más adelante del versículo, hermanos, nos da un lineamiento para entender este otro versículo, porque si no diríamos, pues está contradiciéndose la palabra, ¿verdad? Primero dice que no ha venido a traer paz, pero la palabra jamás se contradice. Y luego acá en este versículo nos dice, hermano, ¿verdad? Por eso necesitamos la revelación del Señor, porque si no nos confundimos. Y dice más adelante aquí: ahora sí, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como la da, el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Señor decía en los versículos anteriores que no deja casa, padre, madre, esposa, esposo, hijos por mí, no es digno de mí. El Señor nos está preguntando: ¿cuánto me amas? El Señor nos está diciendo: yo estuve dispuesto a entregar a mi hijo por ti. ¿Tú a qué estás dispuesto? ¿Tú a qué estás dispuesto? ¿Tú crees que Dios necesita nuestra disposición si Él es Dios? No. Nosotros necesitamos obedecerle a Dios, hermano, para que nuestras vidas cambien. Y no desesperarnos, porque el enemigo eso es lo que quiere, hermano, que nos desesperemos. Y lo hace a través de artimañas y nos engaña. Entonces debemos de permanecer. Y sabes que muchas veces vamos a creer que lo que estamos haciendo es malo. Pero si Jesús, si Dios dice que es bueno, entonces es bueno, hermano. Y debemos seguir firmes, porque los pensamientos, hermano, nos van a decir: no estás haciendo lo correcto. ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu familia? En las manos de Dios. En las manos de Dios. No hay mejor lugar que en las manos de Dios. Para cuando Dios te pregunte, y no la gente. Porque la gente te va a preguntar, el diablo te va a preguntar: ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu familia? En las manos de Dios. Pero Dios te va a preguntar a ti: ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu corazón? Y cuando nosotros le digamos: contigo, entonces se cumple este versículo, hermanos. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No la paz que da el mundo, ¿verdad?
que da Él. Entonces, para nosotros cosechar la paz que da Él, yo les decía ahorita, no basta con escuchar alabanzas todo el día. Necesitamos obedecer a Dios